nunca más vuelvas a tirar a la basura los huesos de las aceitunas o los huesos de las olivas, porque en este vídeo te voy a enseñar todo lo que podemos hacer con ellos y te va a parecer increíble porque los vamos a reutilizar, los vamos a reciclar. El hueso de aceituna es una parte de la misma que siempre acaba en el cubo de la basura o quizá en el cubo de compost. Pues de aquí en adelante te propongo que no las tires, ya que tienen muchos beneficios para nuestras plantas. Pero antes te tengo que decir que estás en el canal de Flores y Mariposas, que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte, que es totalmente gratis, nos ayuda mucho al canal. Gracias. Bueno, una vez dicho esto, voy a enseñaros cómo tenemos que tratar los huesos de las aceitunas o de las olivas. ¿Qué métodos y remedios podemos ir haciendo para traer beneficios a nuestras plantas? Y sobre todo, no olvides quedarte hasta el final del vídeo porque el último remedio, como siempre, es el mejor y el que más me gusta. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar. Para aprovechar los huesos de las aceitunas o de las olivas, deciros que es igual si son aceitunas negras como si son aceitunas verdes. Esto da igual, porque realmente lo que necesitamos son los huesos. Ya veis, esto de aquí dentro, lo que se está viendo en las imágenes, lo de dentro de las aceitunas. Bueno, así que el color de las aceitunas no importa, nos va a dar igual. Los resultados que vamos a obtener van a ser los mismos. Muy importante, no vale que cojas los huesos de aceitunas o de los olivos de los árboles, esas no, porque estamos hablando de huesos de las aceitunas que compramos y que están en una lata o en un frasco que hemos comprado en el supermercado, ya que si utilizas las de los olivos es posible que te salga un árbol. Fijaros las imágenes, y en este caso, en este vídeo, eso no lo queremos para nada, no queremos que salga ningún tipo de árbol de oliva, eso sí que no. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer hoy es darle otro uso o una segunda vida a esos huesos de oliva o de aceitunas. O sea, lo que vamos a hacer es reciclarlos en lugar de tirarlos a la basura, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que normalmente los que compramos en el supermercado no nos van a germinar y así que podemos estar totalmente tranquilos. ¿Y por qué no nos van a germinar? Porque las aceitunas que ya nos venden llevan un proceso en el que las semillas están totalmente muertas, y eso te lo explico ahora muy fácilmente. Fijaros, las aceitunas las meten como en agua en conserva dentro del frasco de la lata, y entonces la propia aceituna no transpira y el hueso de dentro tampoco. Las semillas se terminan muriendo por todos los procesos industriales que les ponen, y sobre todo la aceituna, como repetimos antes, al estar en agua con sal termina matando a la semilla de dentro. Entonces es por ello por lo que no debemos de preocuparnos a la hora de que nos salgan todo lleno de olivos, porque eso no va a ocurrir, por la explicación que os acabo de dar. Bueno, pues ahora te voy a enseñar dos métodos para poder aprovechar los huesos de las aceitunas en nuestras plantas y sobre todo el por qué es beneficioso para ellas, te lo voy a decir. El primer paso que debemos de hacer es limpiar muy bien estos huesos de las aceitunas. Los limpiaremos con agua. ¿Por qué? Porque de esta manera le quitamos todos los restos de sal y todos los posibles restos de pulpa que puedan llegar a quedar. Yo los voy a limpiar uno por uno al máximo, y una vez que ya las tengamos totalmente limpios, como veis en las imágenes, los huesos de oliva de aceituna, lo que vamos a hacer es dejarlos al sol directamente. Mirad, ahí los estoy limpiando en el grifo. Primero los pongo todos juntos, pero luego paso uno por uno, con muchísimo cuidado, los miro y luego los voy a secar un poquito, Entonces, después de secarlos, lo que voy a hacer es colocarlos al sol, porque de esta forma vamos a lograr que los huesos de las aceitunas se terminen de secar por completo, ahí puestos al sol. Y este es un paso muy importante, no os lo saltéis, Bueno, vamos ya a por el primer método. Ya tenemos los huesos secos, los hemos dejado un día entero al sol, y va a consistir en poner todos nuestros huesos de aceituna en el fondo de nuestra maceta. O sea, cogemos todos juntos
y los ponemos. Necesitamos alguna maceta con tierra, les vamos a poner tierra y los ponemos todos juntos. Ahí está, ¿veis la maceta? Bueno, como ya te digo, este método está bien. Ahí cogemos todos esos, los ponemos y da buen resultado, aunque sí, da buen resultado, pero me gusta más el segundo método. Bueno, y ahora te voy a enseñar todo lo que hacen los huesos de la aceituna en la tierra, en nuestras macetas, en nuestro huerto. Al ponerlo en el fondo, mira, ahí cogemos y los ponemos en el fondo, ¿no? Y ahora tiramos más tierra encima. Entonces, siento que no los estamos aprovechando al máximo, por eso te voy a explicar el segundo método. El segundo método, y el que realmente a mí me parece que funciona mejor, me gusta más, es poner esos mismos huesos de aceituna ahí, en una tierra que tengamos, por ejemplo, así compacta como esta. Ponemos los huesos de las aceitunas y revolvemos, mezclamos bien con nuestras manos, porque aunque la tierra sea como arcillosa, como que esté muy dura, entonces vamos a colocar nuestros huesos de aceitunas en la tierra y van a hacer como una especie de esponja. Va a hacer como algo que queda ahí en el medio, fijaros, un acolchado, y que va a hacer como el efecto de la perlita. ¿Conocéis lo que es la perlita? Bueno, pues son estas típicas bolitas blancas que solemos tener en nuestras macetas. Bueno, pues en este canal tenemos un vídeo dedicado a la perlita que te dejaré en la descripción. Entonces, ¿qué pasa? Que la tierra no se va a compactar tanto y que los huesos de la aceituna, como es materia orgánica, en el paso de los años se van a ir degradando en la tierra y le va a ir dando nutrientes a nuestras plantas. Este es el primer punto favorable de echar los huesos de oliva o de las aceitunas en nuestras plantas. Pero no queda ahí la cosa. Los huesos de aceituna, aparte de que hacen que la tierra no se compacte tanto y que tengamos un sustrato de mejor calidad porque tiene más materia orgánica, además pues no se quedan apelmazados. ¿Y qué ocurre? Bueno, que estamos haciendo como una película con estas perlitas. Y entonces recogen más agua, que sería como un 20% del agua, y entonces notarás que vas a tener que regar menos. Y también resulta que los huesos de aceituna tienen como un poder de bioabsorción, que lo que hace es que el agua que tenga bacterias malas o que no esté en buenas condiciones, pues lo va a absorber. Y entonces el agua que reciben siempre es limpio y siempre es un buen agua. Espero que te haya gustado este vídeo. Gracias por compartir con familiares y amigos. Un saludo y te espero en el próximo.